Bienvenidos a la clase de Introducción a la Estadística. En esta presentación de Introducción a la Estadística abordaremos algunas preguntas que uno se puede hacer en relación a la misma, tales como ¿qué es la estadística? ¿Qué hace la estadística? ¿Para qué se utiliza la estadística? Hoy en día es algo que escuchamos de manera continua por distintos medios. Por eso vamos a comenzar con qué es la estadística, definiendo esta asignatura, esta materia que comenzamos a transitar. La estadística la podemos definir como la ciencia de los datos. Esta ciencia de los datos, entre muchas de sus aplicaciones, está la aplicación académica, es decir, la científica dentro de la aplicación académica, dentro de las científicas o de las investigaciones científicas, dentro de las técnicas cuantitativas que utiliza la ciencia para estudiar, analizar y arribar conclusiones en una determinada temática. Nuestro ámbito, principalmente en ciencia de la salud y sobre todo el nuestro, utiliza muchísimo las técnicas cuantitativas de investigación y por ende la estadística, sí o sí. ¿Qué hace la estadística con los datos? Primero hay que recolectar los datos, es una obviedad. ¿Cómo se recolectan los datos? Hay distintos tipos de datos que ya veremos, pero una de las técnicas puede ser la encuesta, en la cual se hace una serie de preguntas y luego eso se pasa a valores numéricos. Las respuestas son preguntas, pueden ser cerradas, hay distintos tipos de encuestas, pero las técnicas cuantitativas en general son más cerradas. O bien mediciones, como se pueden hacer en radiología. ¿Sí? Ahí vemos un axial de rodilla donde hay una medición. Bueno, esas mediciones también pueden ser ángulos, por ejemplo, cuando se estudia la columna vertebral, puede haber distintos tipos de mediciones, densidades tomográficas, por ejemplo, y demás. Pero de nada o no tendría mucho sentido para analizar algo si todos esos datos que recolectamos no se organizan. Por lo tanto, la organización de datos es fundamental. Por ejemplo, se pueden hacer de mayor a menor, se pueden dividir en grupos, en niños, en jóvenes, adultos, gerontes, y dentro de cada uno de esos grupos que mencionamos puede haber una cantidad, lo cual da un orden. Se pueden resumir esos datos. Esos datos se pueden resumir a través de lo que vamos a llamar estadísticos, o bien que el estadístico, por ejemplo, más frecuente sería el promedio, ¿sí? Que el promedio en estadística lo vamos a llamar media aritmética y es un valor único que representa una serie de datos. Entonces ese valor único es el resumen de toda una secuencia de datos que nos da una idea. Después analizaremos si es pertinente o no. ¿Cómo vamos a presentar esos datos?
porque tienen que estar organizados, tienen que estar resumidos, tienen que ser de fácil lectura para aquel que los va a ver e interpretar desde este modo. Entonces no se presentan de cualquier modo. En general la presentación que vamos a encontrar va a ser o bien a través de gráficos, sí, gráficos de torta, que estamos muy acostumbrados cuando hay porcentajes o frecuencias relativas, gráficos de barras, ¿sí? Donde se pueden comparar variables y demás, gráficos, ¿sí? Lineales, donde hoy en día con todo lo que estamos viendo en los medios son frecuentes, o bien los llamados pictogramas, que representan en este caso árboles y están en proporción a la cantidad, ¿sí? De estos. Otro elemento que se utiliza para presentar los datos organizados, resumidos, ordenados, son las tablas, ¿sí? Ya nos vamos a complicar con esta cuestión de las tablas, cómo se arman, cómo se leen y demás. Y todo lo previo nos permite por último analizar los datos, realizar un análisis de los datos, que va a ser una de los elementos, va a ser uno de los elementos principales que vamos a tener que hacer con la estadística. Digamos, la recolección, si bien tiene su complejidad, bueno, es un hecho práctico. La organización ya lleva un nivel mayor de complejidad en cuanto a lo intelectivo. El resumen lo mismo, la presentación, bueno, está en general, lo vamos a ver mediante estos gráficos o tablas, pero el análisis es, digamos, es otra instancia de mucha mayor complejidad. Entonces nos podemos preguntar, ¿para qué se recolectan estos datos? ¿Para qué se organizan? ¿Para qué se resumen? ¿Para qué se van a presentar y para qué se analizan? Se hace todo esto que se mencionó hasta aquí para obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables en base al análisis que se realizó. Es decir, que podemos decir que la estadística, en su finalidad, persigue la toma de decisiones en base a análisis y a conclusiones válidas. Por eso, ante una divergencia de caminos, la estadística nos permitirá ver o tomar la decisión más adecuada según el análisis que hemos realizado. Otras acepciones del término estadística, o también a veces se le dice estadístico, son los datos numéricos que se obtienen de manera resumida. Previo habíamos mencionado a la media aritmética o promedio, que es un resumen en una única cifra de un conjunto de datos. Así también vamos a encontrar el rango, que es el valor, se le resta el valor mínimo al valor máximo. Entonces es muy frecuente en los estudios de salud que se diga un rango de 20 años, ¿sí? Por ejemplo, que se hizo en sujetos que están entre 40 y 60 años. Esto nos da, hay distintos estadísticos o valores resumidos que nos dan de un conjunto de datos. Por otro lado, la estadística, como todo, evoluciona y se van generando nuevas
ramas y nuevos enfoques. Por eso podemos encontrar dos grandes ramas, la estadística descriptiva y por otro lado la estadística matemática o inferencial. La estadística descriptiva, ¿qué va a hacer? Bueno, como su nombre lo dice, va a escribir un conjunto de datos, los va a analizar, los va a representar, como dijimos, utilizando métodos numéricos y gráficos tal como se puede apreciar representativamente en esta imagen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una estadística descriptiva sería, por ejemplo, el promedio de altura, el promedio de peso de una determinada población, lo que a ustedes se les pueda ocurrir, por ejemplo, lo que todos los días escuchamos por distintos medios en la actualidad. Esos son en general estadísticas descriptivas. Estas estadísticas descriptivas solo refieren a la descripción de los individuos u objetos estudiados. Nada más que puede referirse a eso. No hace ningún otro tipo de análisis. Analiza el grupo de individuos o bien de objetos que se estudió. Lo describe, analiza, etc. Mientras que la estadística matemática o inferencial se apoya en el cálculo de probabilidades y partiendo de datos muestrales efectúa generalizaciones hacia la población general. Es decir, yo tengo un grupo, tengo una población determinada, de esa población voy a tomar un grupito que lo voy a llamar muestra y sobre esa muestra hago todo el estudio que tengo planificado. Mediante cálculos de probabilidades puedo inferir hacia la población general, es decir, generalizo los resultados hacia toda la población a pesar de que lo hice en un pequeño grupo. Entonces, ¿qué va a hacer esta estadística matemática o inferencial? Estimaciones, tiene que ver con la predicción, ¿sí? Tiene que ver con la toma de decisiones y utiliza varias herramientas matemáticas. Hay que tener en cuenta que ese grupo que yo tomo en la población llamado muestra tiene que tener determinadas características. No cualquier grupo que yo tome de la población me va a permitir hacer estadística inferencial y traspolar o llevar esos resultados que yo obtuve en una muestra específica, concreta, a la población general. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Hay estudios que son muy interesantes, pero no están bien realizados porque no respetan a las características que debería tener una muestra para pasarse a la población general. ¿Sí? Entonces, esos que no tienen una muestra adecuada, o lo que se llama muestra representativa, solo puedo hacer una estadística descriptiva, es decir, comunicar los datos de ellos, pero no lo puedo inferir a la población general. Las dos ramas de la estadística, sin embargo, no se contraponen, sino que son, digamos, nos dan un panorama más completo de todo lo que estamos, de la temática concreta que estamos estudiando y nos permiten hacer complementándose predicciones y tomar decisiones para transformar ese futuro o bien mantener las condiciones existentes. Si no, fíjense en estos días todas
La toma de decisiones que se están haciendo tienen como base la estadística. Y en base a la descripción se hacen inferencias y en base a eso se están tomando decisiones en distintos ámbitos, de salud, económico, en lo que a ustedes se les pueda venir en la mente. Bueno, espero que esta presentación nos haya orientado sobre qué hace la estadística, qué es, para qué se utiliza. Y aquí tenemos algunos autores que pueden consultar para ampliar este tema.